México esotérico, masonería y cábala en la élite ocultista. En la historia de México, las élites no solo se movieron en el terreno visible de la política y la economía. También buscaron un poder invisible, un poder espiritual. Pasaron de lo material a lo racional, y de ahí aspiraron a lo neumático, a convertirse en seres capaces de canalizar fuerzas ocultas. Este tránsito se dio en las logias masónicas, en la apropiación de la cábala judía y en la construcción de un México esotérico. Lo que veremos es cómo la élite mexicana y germano-mexicana se transformó en una comunidad secreta que aspiraba a dominar no solo la política, sino también el alma de la nación. De ílicos a psíquicos. Las élites mexicanas comenzaron siendo ílicas, es decir, materialistas en el sentido más crudo del término. Su poder se medía en la posesión de tierras fértiles, en el control de minas de plata y hierro, en la acumulación de haciendas y ejércitos privados. La riqueza tangible era su única garantía de dominio, y la lógica que regía sus decisiones estaba anclada en la materia, oro, armas, propiedades. El prestigio se construía sobre la ostentación y la herencia, sobre la capacidad de exhibir poder material frente a los demás. Sin embargo, el paso del siglo XIX al XX trajo consigo una transformación. La élite mexicana se convirtió en psíquica, ya no bastaba con acumular bienes, ahora había que cultivar la razón ilustrada, las ciencias modernas y el liberalismo político. Se presentaban como hombres de progreso, como racionalistas que buscaban ordenar la nación mediante la educación, la técnica y la administración. El discurso positivista, la influencia francesa y las ideas de modernización penetraron en sus círculos. El poder se legitimaba con títulos académicos, con discursos parlamentarios y con proyectos de nación. La élite psíquica se veía a sí misma como guía racional de un pueblo que debía ser conducido hacia la civilización. Pero ese nivel tampoco bastaba. La crisis espiritual, las tensiones sociales y la fragilidad de las instituciones empujaron a las élites a buscar un nivel superior, lo neumático. Convertirse en neumático significaba aspirar a la unión con lo divino, canalizar fuerzas invisibles para legitimar su dominio. En este tránsito, el ocultismo se convirtió en un lenguaje secreto de las élites. La masonería ofrecía rituales de iniciación y símbolos de poder, la cábala judía proporcionaba arquetipos y principios cósmicos, el espiritismo abría la puerta a entidades invisibles. Así, las élites mexicanas pasaron de medir su poder en oro y ejércitos, a justificarlo en discursos racionales, y finalmente a buscarlo en símbolos ocultos y doctrinas esotéricas. El tránsito de lo ílico a lo psíquico, y de ahí a lo neumático, revela cómo el poder visible se fue entrelazando con un poder invisible, un poder espiritual que pretendía dominar no solo la política, sino también el alma de la nación. Masonería como canal. La masonería fue el vehículo privilegiado del tránsito de las élites mexicanas hacia lo oculto. Nacida en Londres en 1717, absorbió el legado Rosacruz y la alquimia, y se expandió rápidamente por Europa y América, convirtiéndose en una red de poder que mezclaba símbolos, rituales y política. En México, las logias se transformaron en auténticos espacios de iniciación y de influencia. Presidentes, ministros y militares se reunían en ellas, sometiéndose a pruebas de purificación con los 4 elementos, fuego, agua, tierra y aire, convencidos de que esas ceremonias no solo los legitimaban como dirigentes, sino que los acercaban a un nivel superior de existencia. La masonería ofrecía un lenguaje simbólico que legitimaba la autoridad política y espiritual de las élites. Los grados de iniciación eran vistos como escalones hacia lo neumático, cada rito, cada símbolo, cada palabra secreta era un paso más en la transformación de lo material en espiritual. En Yucatán y en la capital, las logias funcionaban como laboratorios de modernización cultural. Allí se discutían proyectos de igualdad y progreso, pero también se practicaban rituales ocultos que buscaban canalizar fuerzas invisibles. El discurso liberal convivía con la alquimia, la teosofía y el espiritismo. Así, las logias se convirtieron en puentes entre política y misticismo, entre el poder visible y el poder invisible. La masonería fue, en suma, el canal por el cual las élites mexicanas pasaron de ser ílicas a psíquicas, y de ahí aspiraron a lo neumático. En sus templos secretos, entre columnas simbólicas y rituales de fuego, las élites encontraron un lenguaje que les permitía justificar su dominio no solo en la tierra, sino también en el espíritu. La cábala judía como llave. La cábala fue, paradójicamente, la llave que abrió a las élites mexicanas un horizonte espiritual más allá de lo racional. Jesús Ceballos Dos Amantes, crítico feroz del espiritismo y del llamado ocultismo semita, terminó apropiándose de su noción central, el arquetipo del Adán primordial. Para él, ese arquetipo era la chispa de la divinidad en el hombre, el principio cósmico que sostiene la vida y que se manifiesta en múltiples nombres, espíritu de la verdad, agente cósmico, Cristo eternal, núcleo psíquico, foco dinámico, sol eterno. Cada denominación era un intento de capturar la misma idea, que el ser humano participa de una sustancia universal, reflejo de lo divino, y que esa sustancia puede ser comprendida y manipulada por quienes poseen el conocimiento oculto. La contradicción es evidente, aunque Ceballos Dos Amantes se declaraba antisemita, utilizaba los conceptos cabalísticos para legitimar su propio sistema. Depuraba los términos,
los revestía de un lenguaje científico y los presentaba como hallazgos propios, ocultando su origen judío. De este modo, transformaba la tradición cabalística en un instrumento de poder intelectual y espiritual, adaptado a su proyecto mexicano. Su visión era profundamente maniquea, dividía el mundo en magos blancos y magos negros, en materia luminosa y materia oscura. Los masones, los jesuitas y los seguidores de dos figuras francesas muy influyentes en el ocultismo de finales del siglo XIX, Papus y Josephine Péladan, eran, para él, nigromantes aliados al caos. Papus, cuyo nombre real era Gerard Encausse, fue un médico y ocultista que fundó la orden martinista y escribió manuales sobre cábala, tarot y magia ceremonial, buscando sistematizar el esoterismo como una ciencia. Péladan, escritor y místico, creó la Orden de la Rosa Cruz católica y estética del templo, organizando en París los famosos salones de la Rosa Cruz, donde se mezclaban arte simbolista, música y rituales esotéricos. Ambos representaban la corriente francesa que difundía el ocultismo como un proyecto cultural y espiritual, y sus obras circularon en México. Pero para Ceballos dos Amantes, ellos eran la prueba de una conspiración internacional que mezclaba judaísmo, masonería y anarquismo. Él, en cambio, se veía como profeta de la luz, como científico del alma, capaz de revelar el verdadero principio cósmico. En su esquema, la masonería y la cábala se convirtieron en llaves para comprender el alma y dominar la nación. La élite mexicana, al apropiarse de estos símbolos, se presentaba como buscadora de la luz, como portadora de un conocimiento superior que la distinguía del pueblo común. El ocultismo no era un pasatiempo, sino un lenguaje secreto de poder, un modo de justificar su tránsito hacia lo neumático, seres que aspiraban a gobernar no solo la política visible, sino también las fuerzas invisibles que daban sentido a la vida. Krumheller y el sincretismo Rosacruz. Arnold Krumheller fue un personaje complejo, médico, diplomático y ocultista germano-mexicano. Su vida se movió entre Europa y América Latina, y en México se convirtió en consejero ocultista de Francisco I. Madero y agente político de Venustiano Carranza. Madero, presidente de México entre 1911 y 1913, fue un líder revolucionario que impulsó la democracia y se enfrentó a la dictadura de Porfirio Díaz. Su interés por el espiritismo y las prácticas ocultistas lo acercó a figuras como Krumheller, quien le ofrecía un marco esotérico para comprender la política como misión espiritual. Carranza, por su parte, fue uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana y presidente de 1917 a 1920. Representaba la continuidad institucional tras la caída de Huerta, y Krumheller actuó como su agente en Alemania, difundiendo propaganda favorable a su gobierno y estableciendo contactos diplomáticos en Europa. En sus escritos y novelas, Krumheller elaboró un sincretismo singular. La cruz Rosacruz, símbolo europeo de iniciación espiritual, se fundía con el calendario azteca, emblema indígena de ciclos cósmicos. Este gesto no era decorativo, era un intento de mostrar que lo indígena y lo europeo compartían un mismo origen espiritual. El resultado era un símbolo híbrido, donde la rosa y la cruz se entrelazaban con la piedra y el sol de los antiguos mexicanos. El culto solar mexicano, con sus pirámides y calendarios, era presentado como más antiguo y más valioso que el germano y el cristianismo. Para Krumheller, México era un segundo Egipto, un territorio donde la sabiduría ancestral había sobrevivido y podía renacer. En este marco, lo indígena no era visto como folclore, sino como raíz de una nueva espiritualidad universal. En sus relatos aparece el Gurú Nahuatl, figura iniciática que anuncia que la nueva Rosa Cruz no nacerá en Oriente, como lo había hecho la teosofía de Blavatsky en la India, sino en Occidente. Y ese Occidente no era Europa, sino la antigua tierra azteca. México se convertía en el huerto de almas puras donde florecería la nueva vida espiritual, destinada a renovar el mundo. Krumheller convierte lo indígena en puente hacia lo ario y lo templario. Su discurso enlaza las pirámides mexicanas con las egipcias, la cruz de Uxmal con la cruz gamada germana, y la tradición Rosacruz con la masonería europea. De este modo, legitima a las élites mexicanas y germano-mexicanas como herederas de un linaje espiritual universal, capaces de unir lo antiguo y lo moderno, lo indígena y lo europeo, lo político y lo místico. Sus novelas no fueron simples ejercicios literarios. Funcionaron como propaganda política, exaltando a Carranza en Alemania y a Obregón en Hispanoamérica, pero también como rituales narrativos. Cada escena de iniciación, cada símbolo descrito, era una forma de transmitir un mensaje oculto. México podía ser el centro de una nueva espiritualidad mundial, un lugar donde la Rosa Cruz renaciera con fuerza, iluminando a las élites y legitimando su poder en el plano visible y en el invisible. Sebotendorf y el puente oriental. Rudolf von Sebotendorf fue un aventurero del ocultismo, un personaje esquivo cuya vida se movió entre viajes, iniciaciones y conspiraciones. Dejó Alemania siendo joven para buscar fortuna en Australia durante la fiebre del oro, pero su destino verdadero lo encontró en Turquía, donde halló otra riqueza, la cábala judía, la masonería y el sufismo Bektasí. En la ciudad de Brusa estudió con un cabalista judío que lo introdujo en una logia masónica. Allí aprendió fórmulas de meditación y numerología, más cercanas a la alquimia espiritual que al sufismo ortodoxo. Posteriormente se vinculó con los Bektasís,
una orden sufí heterodoxa que combinaba prácticas islámicas con rituales masónicos. De ellos absorbió la idea de que los números, los símbolos y las fórmulas podían fortalecer el subconsciente y abrir la puerta a lo divino. Su obra más conocida, El talismán del Rosacruz, 1925, es una novela semi-autobiográfica donde mezcla alquimia, astrología y fórmulas mágicas. Allí presenta a los Rosacruces como los masones más antiguos y extiende su linaje hacia Oriente, integrando tradiciones europeas con sufismo turco e incluso con referencias a la India. El protagonista, Edwin Torre, recorre Australia, Medio Oriente y Alemania, iniciándose en logias, aprendiendo cábala y participando en sociedades ariosóficas. La novela es un mapa de su propia vida, pero también un manifiesto de cómo el ocultismo podía ser un puente entre culturas y continentes. En Múnich, Sebottendorf entró en contacto con la Germanenorden, una organización ariosófica de inclinación racista. En 1918 fundó la Sociedad de Zuli, una logia que se convirtió en semillero del nazismo. Aunque él no participó directamente en la formación del partido, su sociedad fue el espacio donde se reunieron los primeros ideólogos y militantes del nacionalsocialismo. Sin embargo, la hostilidad de Hitler hacia el ocultismo lo convirtió en perseguido. En 1934 fue encarcelado tras publicar Antes de que Hitler llegara, donde narraba los orígenes ocultistas del movimiento. Después de su liberación, regresó a Turquía, trabajó para el servicio secreto alemán y permaneció allí hasta su muerte en 1945, cuando se suicidó. Su vida, marcada por viajes, iniciaciones y conspiraciones, revela cómo el ocultismo se convirtió en un puente entre Oriente y Occidente, entre lo Rosacruz y lo ariosófico, entre la búsqueda espiritual y la política radical. Sebottendorf muestra cómo las élites buscaban ser neumáticas, seres que, al canalizar la masonería y la cábala, aspiraban a dominar no solo la política, sino también el espíritu de los pueblos. Su figura encarna la orientalización del rosacrucismo, la idea de que el poder espiritual debía nutrirse de fuentes judías, islámicas y europeas para construir un linaje universal. Ceballos dos Amantes representa la crítica maniquea, usa la cábala para explicar el alma, pero denuncia el ocultismo semita como conspiración. Krumheller representa el sincretismo, funde lo Rosacruz con lo azteca, proyectando un linaje espiritual entre México, Alemania y España. Sebottendorf representa la orientalización, mezcla masonería y sufismo, y vincula lo Rosacruz con la política ariosófica. Tres caminos distintos, pero unidos por la misma aspiración, pasar de lo ílico a lo psíquico, y de ahí a lo neumático. Tres formas de buscar entidades invisibles para legitimar el poder de las élites. Conclusión. Las élites mexicanas y germano-mexicanas buscaron ser más que humanas. En la masonería, en la cábala y en los símbolos indígenas hallaron la llave para convertirse en seres superiores. No se conformaron con dominar ejércitos o parlamentos, aspiraron a gobernar también las fuerzas invisibles que daban sentido a la vida. México esotérico es la historia de una élite que quiso dominar no solo la política, sino también el espíritu. Entre logias y templos, entre cruces y calendarios, entre cábala y masonería, se revela su secreto, el poder oculto de los neumáticos, aquellos que pretendían trascender lo humano para convertirse en guardianes de un linaje espiritual eterno. Ese poder aspiraba a transformar la historia visible en un espejo invisible, donde las decisiones políticas se justificaban con símbolos, donde las alianzas militares se reforzaban con rituales, y donde las élites se presentaban como herederas de un conocimiento que las distinguía del pueblo común. Hoy, al mirar nuestro presente, vemos que las élites siguen moviéndose entre símbolos, corporaciones y poderes invisibles. Los discursos de progreso conviven con rituales de exclusión, las instituciones se sostienen en narrativas ocultas, y las decisiones globales parecen responder a guiones escritos en círculos cerrados. La pregunta es inevitable: ¿seguimos viviendo bajo el mismo guión oculto que aquellas élites trazaron hace siglos, un libreto donde lo visible es apenas una máscara y lo invisible, los símbolos, las corporaciones, los rituales secretos, constituye la verdadera fuente de legitimidad del poder?